Bienvenidos a nuestro estudio de esta semana titulado Bo, que se puede traducir como entra. Se encuentra en Éxodo 10, verso 1 al capítulo 13, verso 16. Y comenzamos con la bendición de la Torá que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Y como les decía, la porción de esta noche se titula Bo, que se puede traducir como entra o ve o venga. O sea, tiene diferentes formas de interpretarlo de acuerdo al contexto, pero en este caso es que Moshe entre ante la presencia de Faraón. Si ustedes recuerdan, la vez pasada estuvimos hablando de todas las plagas que el Señor comenzó a enviarle a Faraón y al pueblo debido a la obstinencia de Faraón de no querer dejar ir al pueblo a adorar a Elohim. Y esta porción sí contiene mandamientos, 20 mandamientos, de los cuales 9 son positivos y 11 son negativos. Esta porción contiene 105 versos, 1655 palabras y 6149 letras. De nuevo comenzamos con los mandamientos, y para que ustedes que pertenecen al grupo de Telegram, ahí puse de nuevo todos los mandamientos que vamos a ir estudiando en el PDF del Tayak Mitzvot, donde están contenidos los 613 que están disponibles para usted, para que los vaya leyendo según hagamos las porciones y los vaya estudiando, porque muchas veces, recuerden que la Torah muchas veces da el mandamiento, pero no le explica. Entonces, pues ya tenemos ahí unas pocas explicaciones en el Tayak Mitzvot, de nuevo en el grupo de Telegram. Y comenzamos con la lectura que dice así en el capítulo 10 de Éxodo, verso 1. Dice: Hashem le dijo a Moshe, ven, Bo, hablo de Faraón, pues yo hice que él y sus sirvientes se pusiesen tercos para mostrarle estas maravillas mías, bien dentro de ellos, y para que le cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo he ridiculizado a Egipto y las maravillas que hice dentro de ellos. Entonces sabrán ustedes que yo soy Hashem. Recuerden que todo el punto central de todas estas cosas que está ocurriendo en Egipto y que está ocurriendo a través de Faraón es que Hashem le está mostrando quién es él realmente. Recuerden que desde un principio Faraón dijo que él no conocía quién era Hashem y no tenía por qué hacerle caso. El pueblo, ante tantos años de aflicción, de opresión, de esclavitud, estaba medio olvidadizo de quién era Hashem. Pero entonces aquí Hashem se está manifestando en lo que significa su nombre, que aquí en este caso es el poder, la autoridad y el cumplimiento de las promesas que le había hecho a los patriarcas. Y esta porción es muy importante porque tiene que ver con identidad. Recuerden que el pueblo sale de Canaán como una familia. Eventualmente Faraón reconoce que ya no es simplemente una familia, es un pueblo completo, y con esto que está sucediendo en Éxodo, de pueblo se convierten en una nación. Y estas plagas que están ocurriendo podríamos decir que son como unos dolores de parto. Y ya con el suceso de Pesaj, de la ceremonia de Pesaj, del inicio de lo que es Pesaj, vemos lo que podríamos llamar cuando el bebé está coronando, cuando está a punto de salir, que lo primero que presenta es la puntita de la cabeza, ahí se le llama que está coronando, hasta que ellos salen por completo, que entonces viene siendo como el parto de la nación de Israel, donde el pueblo sale no tan solo como nación, sino como las huestes de Hashem Sebaot. ¿Okay? Verso 3: Moshe y Aarón vinieron a lo de Faraón y le dijeron: así dijo Hashem, Elohim de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí?
deja salir a mi pueblo para que me adoren, porque si te sigues negando a dejar salir a mi pueblo, mañana traeré langostas dentro de tu territorio. Cubrirán la superficie de la tierra que nadie podrá ver el suelo y consumirán el remanente de lo que les haya quedado a ustedes del granizo y consumirán todos los árboles que a ustedes le crecen en el campo. O sea que de lo poquito que quedaba, porque recuerden que cuando hubo las otras plagas del granizo, estaba el lino empezando y estaba la cebada, entonces eso se fue y se eliminó. Y ahora es las cosechas que vienen después de esas. Por lo tanto, dice, colmarán, verso 6, colmarán tus palacios, las casas de todos tus sirvientes y las casas de todos los egipcios. Será algo como jamás vieron tus padres ni tus abuelos desde el día en que fueron creados sobre la tierra hasta el día de hoy. Entonces dio media vuelta y se retiró de Faraón. Y aquí el da Moisés media vuelta, realmente lo que está haciendo es dándole la espalda a Faraón. Recuerden que darle la espalda a un individuo de autoridad, por ejemplo, como un rey, es una falta de respeto, pero ya a este punto, con Moshe darle la espalda a Faraón, le está dejando saber que ya no lo respeta ni lo reconoce como un rey, como el Faraón. Porque aún nosotros, cuando, si usted ha ido a Jerusalén y ha ido al muro, al Cotel, después que uno está saliendo del muro, uno retrocede sin dar la espalda al muro. Es la costumbre de no darle la espalda por lo que representa, que en ese lugar, que es el muro que da hacia el lado oeste, implica que es el lugar más cerca a lo que donde estaba el arca, donde estaba el lugar santísimo que representa el trono de Hashem aquí en la tierra. Por lo tanto, al rey nunca se le da la espalda. Igualmente en el templo, los sacerdotes, los levitas, nunca les daban la espalda al lugar de donde estaba el arca, hacia el oeste, donde cuando único era permitido era cuando estaban haciendo la bendición del sacerdote, o sea, la bendición arónica al pueblo, era que le era permitido a los sacerdotes darle la espalda al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque es a través de los sacerdotes que Hashem está bendiciendo al pueblo. Es la única tiempo, el único momento en que se permite darle la espalda al lugar santísimo. Aún a la Torá, cuando sacamos la Torá, estamos haciendo la procesión y las personas se acercan a honrar, tampoco le dan la espalda, se camina siempre mirando de frente y luego entonces uno se puede dar la vuelta. Por lo tanto, es parte de la ética de cuando uno se representa ante una persona de gran autoridad como lo era en aquel entonces un rey, faraón, Hashem, la Torá, el muro. Pero aquí Moshe le da media vuelta, en otras palabras, estando la espalda a Faraón, como quien dice, ya yo no te reconozco como rey, ni mucho menos como tener autoridad, porque lo que has mostrado es que no sabes mantener el orden en tu tierra por tu desobediencia, arrogancia, tu soberbia, al negarte, permitirnos ir a adorar a Hashem. Los sirvientes de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este un escollo para nosotros? Permita a los hombres ir y adorar a Hashem su Elohim. ¿Aún no asumió usted que Egipto está perdido? Moshe y Aarón fueron llevados nuevamente ante Faraón, que les dijo, vayan a adorar a Hashem Elohim de ustedes, pero ¿quiénes irán exactamente? O sea, estamos viendo que ya los sirvientes le dicen, tú no te das cuenta que la tierra está destruida, que no queda nada por culpa tuya, déjalo ir. ¿Cuál es tu empeño en negarte, en negarle a ellos que vayan? Déjalos ir, tú no ves, tú no ves. Verso 9. Respondió Moshe, iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, y con nuestros ovinos y con nuestros bovinos iremos, porque es una festividad de Hashem para nosotros. O sea, aquí le incluye todo el mundo, todas las personas, incluyendo jóvenes y ancianos, que sabemos que en esta cultura muchas veces a los jóvenes y ancianos no se les apreciaba.
Una, los jóvenes porque eran muy jóvenes, no sabían nada, y los ancianos porque ya no podían devengar ningún provecho de ello. Pero aquí Moshe, como siempre se ve del judaísmo y dentro de Israel, el respeto por la santidad de toda vida. O sea, en el judaísmo entienden que todo ser humano está hecho a semejanza e imagen de Hashem. Lógico, no todos se comportan como debiera ser, pero en lo que a Israel tenga que ver, en lo máximo tratan de respetar y sostener la santidad del ser humano. Verso 10. Entonces Faraón les replicó: que Hashem esté con ustedes cuando yo los envíe junto con sus hijos, pero miren que el mal que harán se tornará contra ustedes. Y entre los comentarios dan a entender que cuando habla de el mal, cuando uno lo traduce al hebreo, es la palabra ra, maldad o malo o malvado, en hebreo es ra o raim, en plural, pero Ra también es el nombre del dios de ellos, el que está por encima del panteón de los dioses, Ra, que representa Dios, el dios Sol. Por lo tanto, como quien dice, el Dios de ustedes le está haciendo bien, pero ya verán cómo el Dios mío, el Ra, su maldad estará sobre ustedes. Verso 11. Pero no será así, sino que los hombres vayan y adoren a Hashem, pues eso es lo que han pedido. Y fueron expulsados de la presencia de Faraón. O sea, entonces él le dice que no, que sean los hombres que vayan solamente. Hashem le dijo a Moshe: levanta tu mano sobre la tierra de Egipto para que surjan las langostas sobre la tierra de Egipto, que consumirán toda la vegetación del país, todo lo que quedó del granizo. En efecto, Moshe levantó su bastón sobre la tierra de Egipto y Hashem provocó un viento del este que sopló sobre el país todo el día y toda la noche. Por la mañana, el viento del este trajo las langostas. Es interesante que, según el comentario, esta cantidad de langosta pueden comer hasta 423 millones de libras de vegetación en un día. Y el viento del este es lo que trae las langostas, y se entiende que hay épocas en que esto ocurre, pero en la forma que está ocurriendo en este momento nunca se había visto. Y parte de lo que ayuda a que esto ocurra es que la humedad que quedó del granizo ayuda a que los huevitos de las langostas den lugar de que se abran y salgan aún más langostas de las que tienen que salir. Por lo tanto, las langostas están mostrando que hay un completo caos sobre la tierra y sobre los habitantes de Egipto, y Faraón no ha podido hacer absolutamente nada. Verso 14. Las langostas invadieron toda la tierra de Egipto y se posaron en todo el territorio de Egipto. Fue muy severo. Nunca hubo antes ni habrá después semejante plaga de langostas. Cubrió la superficie de todo el país tan espesamente que la tierra se oscureció. Consumió toda la vegetación de la tierra y todos los frutos de los árboles remanentes del granizo. No quedó nada de verdor, ni en los árboles, ni en las plantas del campo en todo Egipto. Faraón mandó llamar inmediatamente a Moshe y a Aarón y les dijo: pequé contra Hashem, Elohim de ustedes, y contra ustedes, pero por favor perdonen por esta vez mi pecado y rueguen a Hashem, Elohim de ustedes, para que tan solo quite de mí esta plaga de muerte. Para él eso es una plaga de muerte, y no sabe que la que queda última, esa sí va a ser una plaga de muerte. Así que él está pidiendo que oren por él, que quiten ese tipo de plaga. Salió Moshe de Faraón y elevó su plegaria a Hashem. Entonces Hashem hizo soplar un viento muy fuerte del oeste, ahora un viento contrario, que se llevó las langostas al Yam Suf, o sea, al Mar Rojo. No quedó ni una langosta dentro de los límites de Egipto. Pero Hashem hizo que Faraón se pusiera terco y este no dejó salir a los israelitas. Recordemos que las primeras 5 veces que habla de que Faraón tenía endurecido su corazón, era Faraón mismo que se estaba endureciendo a causa de su soberbia, su arrogancia, el no ceder, el no querer reconocer a Hashem como el Elohim único y máximo.
por encima de los dioses de él y aún por encima de la autoridad de Faraón. Y luego, debido a ese endurecimiento, a esa terquedad, Hashem dice, ok, tú lo quieres así, pues vamos a hacerlo de tal manera que de ninguna forma te puedas arrepentir. Verso 21. Entonces dijo Hashem a Moshe, levanta tu mano hacia el cielo para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto y la oscuridad se tornará más espesa aún que la oscuridad de la noche. Moshe levantó su mano hacia el cielo y hubo una densa oscuridad en toda la tierra de Egipto durante 3 días. Nadie pudo ver a nadie, ni nadie pudo levantarse de su lugar durante 3 días. Imagínense cuán densa, cuán espesa era esa oscuridad de que ni siquiera se podían ver uno al otro, una persona al lado de otra, no la podían ver. Entonces es interesante que hay un tipo de tormenta de arena que ocurre usualmente para la época de marzo. Y este tipo de tormenta de arena proviene del Sahara y cubre a Egipto, pero no es como la que está explicando aquí de que la gente no se podía ver uno al otro aunque estuviesen cerca, sino que esas tormentas de arena pasan, se oscurece un poco el día porque las partículas de la arena pues entonces causan que se tape la luz, entonces no se ve y se ve medio oscuro, pero aquí es una oscuridad tan y tan y tan densa que ni siquiera uno al otro se podían ver. Y este tipo de tormenta le llaman Hamsin, que opaca la luz y son vientos que provienen del sur sobre Egipto, del Sahara. Y sabemos que aún a nosotros, hay ocasiones, usualmente ya para el verano, en el que también arena del Sahara, los vientos son pasados, son transportados y llegan hasta acá y afecta, lógico, a las personas con alergia y problemas de respiratorio, pero no al extremo como se está viendo aquí. Y dice, sin embargo, para los israelitas sí había luz en donde ellos se encontraban. O sea que había oscuridad densa para los egipcios, sin embargo, para los israelitas había luz. Y entendemos el por qué. O sea, es un pueblo que es un pueblo para dar luz. Y además tienen la luz de Hashem. Pero aquí en este caso, Egipto está tan oscuro que no tan solo representa su oscuridad física, sino también una oscuridad moral, una oscuridad espiritual. Y lo interesante también, como había dicho hace unos minutos, de que el dios del panteón, el dios más grande de ellos, era el dios Ra, que representa al sol, el dios sol. Entonces, ellos tenían un mito en que el sol, el Ra, se escondía durante la noche y estaba peleando con una serpiente y si vencía la serpiente, pues entonces nacía de nuevo, que es el sol cuando sale y alumbra todo el día y luego pasa por ese ciclo continuamente. Pero al no haber luz, ¿qué está diciendo? O sea, aquí Hashem está completamente destruyendo todos los dioses de Egipto. Está mostrando que ni siquiera el dios Ra, el dios del sol, tenía ningún poder, ninguna autoridad, sino que era Hashem. Y a la gente no ver que no hay luz del sol, que están diciendo que aún su dios Ra ha sido destruido, derrotado por el dios de los israelitas, que es Hashem. Y dice, entonces Faraón citó a Moshe y le dijo, vayan, adoren a Hashem, pero que queden aquí sus ovinos y sus bovinos, que sus niños vayan con ustedes. O sea, en ningún momento quiere que vayan todos, sino que lo dice sí, pero de esta manera. O sea, él quiere que sea a su manera, la manera de Faraón y no a la manera de Hashem. Eso suena a algunos de nosotros que muchas veces queremos las cosas a nuestra manera y no como Hashem quiere hacerla. O sea, que en cada uno de nosotros siempre hay un Faraón. Dijo Moshe, tú también nos darás animales para ofrendas sebajim y ofrendas olá para que las ofrendamos a Hashem, nuestro Elohim. Nuestro ganado también irá con nosotros, no quedará ni una pezuña
porque de él tomaremos para ofrendar a Hashem nuestro Elohim, y no sabemos cuántos animales ofreceremos a Hashem hasta nuestro arribo allí. Pero Hashem hizo que Faraón se pusiera terco y se rehusara a dejarlos ir. Además, Faraón le dijo a Moshe: vete de aquí y cuídate de no volver a verme otra vez, porque el día en que vinieses a verme, morirás. Y dijo Moshe: bien dicho, no volveré a verte. Pero sabemos que el que va a morir es otro, no Moshe. Capítulo 11. Hashem le dijo a Moshe: ejecutaré aún una plaga más contra Faraón y contra Egipto. Después él mismo los echará de aquí. Cuando los eches será una liberación absoluta. Por favor, dile al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina joyas de plata y joyas de oro. Hashem hizo que los egipcios fueran más amables con los israelitas. También Moshe era considerado por los sirvientes de Faraón y por el pueblo un hombre extraordinario en la tierra de Egipto. O sea que aún el pueblo, aún los sirvientes ven que lo que habla Moshe se puede creerle, porque lo que él dice es lo que ocurre, mientras que Faraón es todo lo contrario. Él no ha hecho nada para ayudar y favorecer al pueblo, sino que todo lo que ha hablado no lo ha cumplido, todo lo que le ha dicho a Moshe no lo ha cumplido, o sea que no es hombre de palabra. Número dos, no está manteniendo el orden que le corresponde a él como el rey. Y el pueblo está dando cuenta que aquí el malvado, el malo es Faraón y no Moshe, no son los israelitas, no son los esclavos, es su propio Faraón. Verso 4, dijo Moshe: así dijo Hashem: a medianoche pasaré por todo Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en los molinos, y todo primogénito de las bestias. Habrá gritos de dolor en toda la tierra de Egipto como nunca los ha habido y los volverá a haber. O sea que aquí ya la advertencia de la destrucción de los primogénitos. No tan solo eso, en el verso 6, cuando habla de los gritos de dolor, que ya no son los gritos de clamor del pueblo de Israel por la esclavitud y la opresión, que ahora son los mismos egipcios los que están clamando, gritando por lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Verso 7. Y en cuanto a los israelitas, ni un perro ladrará contra ellos, contra ninguna persona ni animal alguno de ellos, para que asuman que Hashem hace diferencia entre los egipcios e israelitas. Y ustedes saben, aquellos ustedes que tienen perro, que hay perro en el barrio o en el vecindario, que cuando está ocurriendo algo, sobre todo si hay un clamor de gente gritando, gente llorando, ¿ustedes no creen que también los perros van a estar agitado y ladrando y conjuntamente con el pueblo? Pero aquí dice que ni siquiera un perro se escuchará por lo que viene, lo que va a suceder. O sea, dentro del pueblo de Israel, aún los perros guardarán silencio y entenderán lo que está ocurriendo. Verso 8. Entonces vendrán a verme todos estos sirvientes tuyos y me pedirán de rodillas diciendo: váyase tú y todo el pueblo que te sigue, y después recién me iré. Y muy enojado se retiró de lo de Faraón. Entonces Hashem le dijo a Moshe: Faraón no les hará caso a ustedes, y gracias a eso, más numerosas serán aún las maravillas que haré en la tierra de Egipto. Moshe y Aarón hicieron todas estas maravillas ante Faraón, pero Hashem lo hizo ponerse terco y en consecuencia no dejó salir de su territorio a los israelitas. O sea que Hashem, el plan de Hashem es no que sí te obedecer, pero entonces ahora voy a aprovechar ese endurecimiento de tu corazón para mostrar aún más mis maravillas y mis grandezas, para que no tan solo ustedes los egipcios, sino hasta el pueblo de Israel entienda y sepan quién yo soy. Y luego entramos en el capítulo 12, que es como una parte, porque aquí comienza a hablar del calendario hebreo, es un paréntesis. Entonces la pregunta es: ¿por qué Hashem se pone a hablar del calendario en un momento así? O sea, ¿qué tiene que ver el calendario con lo que está ocurriendo? Es interesante que el comentario decía
que tener control sobre el calendario le daba a los israelitas autoridad sobre el tiempo. Con tener control del calendario le daba a los israelitas autoridad sobre el tiempo, porque un esclavo no tiene autoridad de su propio tiempo, sino que depende del tiempo del amo. O sea, el esclavo no les puede decir, pues trabajo 8 horas y hasta ahí. No, es si el amo te dice, vas a trabajar 24 horas, como hizo Faraón, que los oprimió, que los maltrató, que los hizo hasta salir a recoger paja para entonces traerla, para entonces empezar a hacer los ladrillos. Eso les tomaba a ellos todo el santo día. Llegaban cansados y tenían que de madrugar para seguir con la tarea. No tenían control de nada, pero al darles a Hashem, comenzar a darle un calendario propio, le está mostrando que ellos ya no son esclavos, sino que son hombres libres que tienen autoridad del tiempo. Y sabemos que aquí con este cambio que ocurre, entramos en lo que sería el calendario bíblico o el calendario religioso, porque en base de estas fechas, empezando con el mes de Aviv o Nisan, que es el primer mes donde ocurre el éxodo, desde ese momento en adelante, al contarse los meses así, entonces van a compaginar con las cosechas de Israel y van a compaginar con las festividades. Mientras que antes del éxodo, antes de Éxodo 12, desde la creación hasta este momento se estaba utilizando el primer mes como Tishri, el mes de Tishri, que es actualmente el mes séptimo en este calendario religioso o bíblico o de agricultura, como usted le quiera llamar, con Aviv, primer mes, y el séptimo sería Tishri. Ya Tishri no sería el primer mes del año, o sea, o del calendario como tal, porque si ustedes han estudiado y recuerden en otras ocasiones, hay 4 años nuevos dentro del entendimiento del judaísmo y del calendario hebreo. Y en Tishri lo que se celebra es, durante Yom Teruah, también se celebra lo que sería el Año Nuevo Civil. Pero en esta ocasión, con el éxodo, con Pesach, Hashem hace un cambio donde le está dejando saber que desde ese momento, desde ese mes en adelante, va a ser la cabeza de los años y es lo que ellos van a utilizar para calcular los meses y las temporadas. Y el calendario hebreo consiste en parte es lunar y parte solar. Más bien debiera ser completamente lunar, pero para que las festividades siempre caigan en la temporada adecuada, por ejemplo, Pesach siempre tiene que caer en la primavera, tienen que hacer uso también del calendario solar para que compaginen los meses con las temporadas. Entonces, el calendario hebreo viene siendo un calendario mixto donde se hace uso de las fases de la luna y las temporadas en base al sol. Y lo interesante de esto es que este mandamiento se le da al pueblo ya como nación, no como familia ni como un pueblito, sino como una nación. Se le da el mandamiento del calendario. Y dice en el capítulo 12, Hashem les habló a Moshe y a Aarón en Egipto y les dijo, esta luna nueva será para ustedes cabeza de mes, será para ustedes el primero de los meses del año. Aquí no lo dice, pero más adelante dice que es el mes de Aviv. Y luego ese nombre cambia a Nisan cuando ellos están exiliados en Babilonia. Y si ustedes miran bien y estudian bien, los meses en el calendario hebreo realmente no tienen nombres. Es como la semana, que la semana, los días no tienen nombre con excepción del Shabbat. Por lo tanto, hay como 2 o 3 meses solamente que son mencionados con nombres en la Torá o en el Tanakh, mientras que usualmente simplemente el número 2, 3, cosas así, pero realmente los nombres de los meses fueron adquiridos en Babilonia. Verso 3. Transmítanles a toda la congregación de Israel. O sea, ahora comienza a dar instrucciones sobre el Pesaj. Y una de las cosas interesantes que aquí utiliza el término congregación de Israel,
que en hebreo es el término edad. Edad. Es la primera vez que se usa edad para referirse al pueblo de Israel, porque edad se puede interpretar como congregación o comunidad. Y edad proviene de la palabra ed en hebreo, que significa testigo. O sea que ahora son una congregación que son testigos de la soberanía de Hashem. O sea, ellos han sido testigos de la soberanía de Hashem, por lo tanto ahora se les llama Edad, congregación de Israel o comunidad de Israel. Y dice, díganles, el día 10 de este mes, cada uno tomará un cordero o un cabrito por clan familiar, un cordero o cabrito por familia. Y si la familia fuese demasiado pequeña para comer todo un cordero o cabrito, entonces él y su vecino más cercano a su hogar tomarán uno entre ambos de acuerdo al número de personas. Los individuos serán inscritos para el cordero de acuerdo con lo que cada uno pueda comer. Y en base a eso, pues se van a hacer una serie de instrucciones. Si el corderito o el cabrito, en aquel entonces podía ser un cabrito también, es mucho para una familia, pues entonces se puede compartir con otra familia, con sus vecinos. La cosa es que haya suficientes personas que puedan comerse y el mínimo considerado de lo que puedan probar del cordero es el tamaño de una aceituna, porque también tienen que entender que durante este tiempo se hacía no solamente la ofrenda del cordero, sino se hacía otra ofrenda más grande porque el cordero en sí no es la carne principal en términos de cena, sino que el cordero es una ofrenda y de esa ofrenda ellos participan, el pueblo participa, pero que no es el plato principal. Se hacía parte otro animalito, ya fuera un cordero, otro cordero, no cordero, sino quizás un cabrito, un becerrito, para que ese fuera en sí la cena, comer de eso y después de eso entonces comían el cordero, porque el cordero en sí, primero que nada, un corderito tan pequeño no tiene mucha carne. El propósito era más bien que fuera la ofrenda, que entendieran lo que era la ofrenda y de eso participar las personas que están en el grupo para esa noche. Dice, el animal deberá estar íntegro, no podrá tener defecto físico, deberá ser macho menor de 1 año, podrá ser un cordero o cabrito. Deberá mantenerlo hasta el día 14 de este mes, cuando lo degüelle toda la congregación de Israel a la tarde. O sea que el 14 de Aviv por la tarde es que se ofrendaba el cordero. Porque si ustedes entienden bien el calendario hebreo, los días comienzan por la noche, a la puesta del sol. Por lo tanto, ya aquí el día 14 por la tarde era que se ofrendaba el cordero, se degüellaba y entonces después que terminaba ese día por la tarde, que comienza otro día nuevo, el día 15 era que entonces se sentaban a comerlo, que es lo que se hace hoy día para el Seder de Pesaj. Dice, luego tomarán de la sangre del animal y la pondrán en los dos marcos de la puerta exterior y en el dintel de las casas en las que lo coman. Y tenemos que entender que esa instrucción fue única y exclusivamente para este tiempo. Eso es algo que ya no se hace. La sangre, cuando estaba el templo, esa sangre de ese cordero era puesta en el altar, no era puesta en las puertas de las casas de las personas. Ni aún hoy día eso se puede hacer, que lamentablemente he escuchado de personas que hacen eso. Compran un cordero y la sangre de ese corderito la ponen en la puerta de su casa. Eso no se hace, eso es una abominación. Solamente y únicamente para este tiempo era que se podía hacer eso. Y dice en el verso 8. Déjame repetir de nuevo. Luego tomarán de la sangre del animal y la pondrán en los dos marcos de la puerta exterior en el dintel de la casa en las que lo coman. Y en aquella misma noche comerán la carne asada al fuego con matzot, que es pan ácimo o sin levadura, y hierbas amargas la comerán. No
no la coman a medio asar ni hervida, sino asada al fuego, su cabeza junto con sus patas y sus vísceras. En otras palabras, primero tenían que sacar los intestinos, lavarlos y limpiarlos y luego ponerlos nuevamente adentro. O sea, porque el intestino, lógico, lo tienen que limpiar en el sentido de que sacar todo lo que está adentro, limpiarlo bien y eso volvía, se ponía, se colocaba dentro del animalito para poderlo asar completo, como como pide la Torá. No podrán dejar nada para la mañana subsiguiente, y lo que sobrase a la mañana al fuego deberán quemarlo. De esta forma deberán comerlo con los cinturones ajustados a la cintura, con el calzado en los pies y el bastón en la mano. Deberán comerlo de prisa. Es la ofrenda de Pesaj a Hashem. Pesaj es la ofrenda, Pesaj es el cordero y el Pesaj es la ofrenda a Hashem. Eso es lo que se llama Pesaj. Lógico, le llamamos la festividad de Pesaj porque tiene que ver con el cordero que se llama Pesaj. Esa es la ofrenda. Y es una festividad, un Hag. Y dice, verso 12, pues esta noche pasaré por la tierra de Egipto y mataré a todo primogénito en la tierra de Egipto, ya sea primogénito humano o de animal. A todos los dioses de Egipto ejecutaré, yo Hashem. La sangre les servirá a ustedes para señalar las casas donde se encuentren, y al ver yo la sangre, los pasaré por alto. Y así la plaga exterminadora no los afectará a ustedes cuando castigue a la tierra de Egipto. Por lo tanto, es, como dije, una festividad, un Hag. Y tiene que ser el cordero o el cabrito, en aquel entonces cabrito también, degollado durante la tarde del 14 y cuando termina esa tarde y comienza el nuevo día, el día 15, a la puesta del sol, entonces era que se sentaban a comerlo y tenía que ser asado, asado completamente. Y dice en el verso 14, ese día será para recuerdo de ustedes y lo celebrarán como fiesta, Hag, a Hashem en todas las generaciones. Es un decreto eterno, o sea, un jucat eterno que ustedes deben celebrar. 7 días comerán matzot, o sea, pan sin levadura, pero desde la víspera de la festividad deberán ya quitar la levadura de sus casas. Quien comiese hametz, levadura, entre el primer día y el séptimo día, su alma será cortada de Israel, karet. Y recuerden que es levadura, cualquier cosa que tenga levadura. Dice, tanto el primer día como el séptimo día serán para ustedes días de reunión sagrada. Ninguna clase de tareas se efectuará en ellos, excepto lo necesario para la preparación de alimentos que cada persona necesite comer. Solo esa tarea se podrá hacer. O sea que es de las 7 días de Pesaj, el primer día, del 15, no el 14, sino el 15, al sentarse a comer el Seder, es un Shabbat de la festividad. Ese día no se trabaja. Y el séptimo día, igual manera, ese día no se trabaja. Son días para congregarse, para convocar en asamblea santa. Verso 17, cuiden las matzot, porque en este mismo día yo los saqué a ustedes de la tierra de Egipto. Cuiden ese día en todas sus generaciones. Es un decreto eterno, un jucar eterno. En el primer mes, el día 14 del mes al anochecer deberán comer matzot hasta el día 21 del mes por la noche. O sea que cuando se sientan a comer, aquí dice el día 14 del anochecer, o sea, entendiendo que ya ha comenzado el día 15, hasta el día 21 del mes por la noche, aquí dice se empieza comiendo con matzot, pan sin levadura. Durante 7 días no podrá haber levadura en sus casas, pues quien comiese hametz, levadura, será cortado de la congregación de Israel, ya sea converso o nativo. Nada que sea o contenga levadura podrán comer. En cualquier lugar en que se encuentren deberán comer matzah o matzot. Entonces Moisés citó a todos los ancianos de Israel y les dijo,
Tomen de sus rebaños o compren un animal, cordero o cabrito del rebaño para sus clanes familiares y degüellen la ofrenda de Pesaj. Así que tiene que ser cordero o cabrito, es el Pesaj. Es 7 días, la festividad son 7 días, el día primero y el séptimo son convocaciones santas, no se trabaja. Dice, tomen un manojo de hisopo al que empaparán con la sangre en el recipiente y toquen el dintel y los 2 marcos de la puerta con la sangre del recipiente. Que ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Y cuando pase Hashem castigando de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los 2 marcos, y entonces Hashem salteará esa puerta y no permitirá que la fuerza destructora entrase en sus casas para atacarlos. O sea, esto proviene de Hashem, es Hashem mismo el que está pasando, pero al ver la sangre, que es la señal, la muerte no toca ese hogar, o sea, la muerte al primogénito no toca esos hogares. Y recuerden que esto solamente esta sangre en las puertas solamente se hizo durante este tiempo, no se volvió a hacer. La sangre después que ellos entran a la tierra se ponía en el altar. Ustedes deben observar esto como un decreto para ustedes y sus descendientes por siempre. Cuando entren a la tierra que Hashem les dará, tal como él prometiera, deberán celebrar este culto. Cuando sus hijos le pregunten, ¿qué es para ustedes esta ceremonia? Le responderán, es la ofrenda de Pesaj a Hashem que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando castigó a los egipcios y nos salvó a nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó. Los israelitas fueron e hicieron tal como Hashem había ordenado a Moshe y a Aarón, así tal cual lo hicieron. Y culturalmente esto no era nada extraño porque usualmente cuando había una ocasión especial, quizá una boda o alguna persona que llegaba que era importante, tendían a matar un animalito para celebrar, cocinarlo y que las personas comieran y tendían a poner sangre en las puertas como parte de la señal de pacto con ese individuo que está entrando a sus hogares. Pero aquí la razón ahora es diferente, no es porque tiene que ver con eso, aunque sí tiene que ver con que la visita de Hashem a sus hogares es la señal de que la muerte no entrará. Pero le advierte de un principio, el que salga de la casa, hasta ahí llegó. O sea, porque mientras están metidos en la casa son guardados, porque la muerte para el primogénito, al pasar, ven la sangre y no entra a los hogares de los israelitas. Y dice, y en efecto, a la medianoche Hashem castigó de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito faraón, el que estaba en ejército en poder, hasta el primogénito, el prisionero, confinado en la cárcel y todo animal primogénito. Faraón se levantó a la noche, él, todos sus sirvientes y todos los egipcios. Hubo un grito estruendoso en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Entonces Faraón mandó llamar a Moshe y a Aarón de noche y les dijo, vamos, salgan de en medio de mi pueblo ustedes y todos los israelitas. Vayan a adorar a Hashem como dijeron. Lleven también sus ovejas y sus vacunos, tal como pidieron. Vayan y bendíganme también a mí. Los egipcios apuraron a los israelitas para que se fuesen rápido de su territorio porque pensaban, todos moriremos. El pueblo llevó su masa sin fermentar y los restos envueltos en sus ropas sobre sus hombros. Y además, en cumplimiento de las órdenes de Moshe, los israelitas pidieron a los egipcios artículos de plata, artículos de oro y vestimentas. Hashem hizo que los egipcios respetaran al pueblo y que les dieran aún lo que no les pedían. Y así vaciaron a Egipto. O sea, ellos se llevaron todas estas cosas, una porque era costumbre de que cuando un esclavo era dejado ir libre, que el amo le daba regalos para que tuviera algo con que empezar en su nueva vida. Entonces aquí el pueblo le da a ellos, aunque se lo están dando con tanto deseo para que se vayan, porque tienen miedo de que todos vayan a morir,
que comienzan a darle cosas, pero sabemos que esas mismas cosas que ellos reciben son las que van a usar más adelante para con la construcción del Mishkan o del tabernáculo. Y sabemos que esto de la plaga de los primogénitos es una retribución justa, porque por todos los niños que Faraón mató, por todos los niños que el pueblo permitió que se mataran, niños hebreos recién nacidos, porque no querían que ellos se siguieran multiplicando y engrandeciendo. Por lo tanto, ellos, una forma que Hashem toma retribución justa es haciendo lo mismo con los primogénitos de ellos. Y tenemos que entender que Pesaj, esta ceremonia de Pesaj, esta festividad, no tiene nada que ver con pecado. En ningún momento aquí se ha mencionado pecado, sino que tiene que ver que es una festividad que celebra, conmemora redención, liberación. Son sacados de una esclavitud e hechos una nación libre, de personas libres que son libres para adorar y servir a Hashem. Por lo tanto, Pesaj tiene que ver con redención, no tiene nada que ver con pecado. Y es importante que lo entiendan porque más adelante Juan dice algo respecto a Yeshua y en la forma que lo dice, este, la traducción, pues vamos a decir que no ha sido la mejor y con falta de entendimiento, estoy segura que fue el que tradujo y no que Juan, porque Juan era sacerdote, él entendía muy bien las instrucciones de Pesaj, él entendía muy bien qué animalitos eran para ofrendas de pecado y cuáles no eran. Por lo tanto, la forma en que ha sido traducido un verso que luego más vamos a ver en Juan no ha sido la mejor, porque Pesaj tiene que ver con redención y no tiene nada que ver en lo absoluto con pecado. Dice, los israelitas partieron de Ramsés a Sucor, eran como 600,000 hombres en pie, sin contar las mujeres ni los niños. Asimismo, una multitud de diversos orígenes salió con ellos, juntamente con el ganado menor y mayor, muchísima hacienda. Y de la masa que habían sacado de Egipto, hornearon tortas de matzor, o sea, pan sin levadura, pues no tuvieron tiempo para que leudaran, porque salieron de Egipto sin demorarse, ni tampoco pudieron aprovisionarse de alimentos para el viaje. El tiempo durante el cual los israelitas fueron extranjeros, su estadía en Egipto fue de 430 años. Entonces aquí hay un comentario que dice, en Egipto permanecieron 210 años y los 430 años a los que alude el versículo se cuentan desde el pacto entre las partes en Génesis 15:13 hasta la salida de Egipto. O sea, del momento en que Hashem habló con Abraham y le dijo que sus descendientes iban a ser esclavos en Egipto, desde ese momento hasta que ellos salen son 430 años. Pero como esclavo, o sea, como Egipto, en Egipto como tal, ellos tuvieron tan solo 210 años. Verso 41. Al cabo de los 430 años, en aquel mismo día salieron de la tierra de Egipto todas las legiones de Hashem. Esta fue la noche esperada de Hashem para sacarlo de la tierra de Egipto. Esa fue la noche de Hashem, una protección para todos los israelitas en todas sus generaciones. Verso 43. Hashem le dijo a Moshe y a Aarón, este es el decreto de la ofrenda de Pesaj. Ningún ajeno deberá comer de ella. Y en cuanto a todo esclavo adquirido por dinero, primero deberá circuncidarlo y entonces podrá comer de ella. Ni el residente no judío ni el extranjero asalariado deberán comer de ella. Deberá comerse en un mismo grupo. No sacará fuera de dicho grupo nada de su carne, ni le quebrará su hueso alguno. Toda la congregación de Israel deberá hacerlo. Cuando un prosélito se una a ti y quiera hacer la ofrenda de Pesaj a Hashem, deberán ser circuncidados todos los hombres de su familia y recién ahí podrá acercarse para hacerla. Será entonces como un nativo. Pero ningún incircunciso podrá comer de ella, de la ofrenda Pesaj, del cordero. Yo sé que algunos por ahí dicen que es todo lo que se pone en la mesa durante el Seder de Pesaj, que es la festividad completa de Pesaj, la ceremonia que hacemos con el Seder, que un varón no circuncidado puede sentarse a comer. Yo difiero, como al igual he hablado con amistades mías que son
judíos ortodoxos, y ellos entienden y vuelven a requete entienden que cuando habla de que ningún incircunciso puede comer de ella, está hablando del cordero, el cordero Pesaj. Y no es cualquier cordero que uno compre y lo coma. Es el cordero asignado, designado como Pesaj, cuya sangre iba en el altar. Ese es el Pesaj. Porque hay dentro de ciertos grupos en el judaísmo que la noche de Pesaj comen cordero. Pero de la única forma que se puede comer, no es que no se pueda comer, es entendiendo que eso no es Pesaj. Ese cordero que se come esa noche no es Pesaj. Porque si ese cordero, su sangre no fue puesta en el altar del templo, una, que no hay templo, por lo tanto no hay altar, por lo tanto Pesaj no se puede llevar a cabo como dice la Torá. Por lo tanto, nosotros evitamos comer cordero esa noche para que la gente no piense que ese es el Pesaj. No es Pesaj. El Pesaj es el cordero macho perfecto de un año o menos que era ofrendado y cuya sangre es puesta en el altar del templo. Ese es Pesaj. Entonces, ese corderito, ningún hombre incircunciso podía comer de ella. Pero el que una persona, un hombre no esté circuncidado y se sienta a la mesa de Pesaj, para mí y para también la mayoría de mis amistades judíos ortodoxos, está bien, porque no tiene que ver con pecado, tiene que ver con redención. Si usted no le permite a un individuo sentarse a la mesa de Pesaj porque no está circuncidado, ¿cómo va a entender lo que es redención? Porque Hashem cuando nos llama, no nos llama que estemos perfectos primeramente. Él nos agarra y nos recoge tal y como estamos. Impuros, sucios, llenos de cerdo, llenos de paganismo, de tantas cosas. Y luego cuando comienza la instrucción, cuando comienza el amor con instrucción, entonces uno va entendiendo y va dejando esas cosas que sabemos que la Torá no lo dice. Por lo tanto, eso no significa que ningún varón no se circuncide. En algún momento, si usted dice que usted camina en Torá, que usted sigue a Yeshua HaMashiach, que es judío, que es israelita, que fue circuncidado, que al octavo día fue circuncidado y fue llevado al templo y fue presentado y cumplió con todo el mandamiento de la Torá, usted también tiene que hacerlo. Usted no tiene excusa si usted lleva 1, 2, 3, 4, 5, no importa los años, si usted tiene ya entendimiento, usted tiene que circuncidarse. Físicamente debiera circuncidarse. Y de nuevo, como siempre digo, ay pastora, como usted no es hombre, pues usted lo dice. No. Y le pueden preguntar a cualquiera de los varones de la congregación Yeshua también, que ellos den testimonio de por qué se circuncidaron y el cambio que ha ocurrido en sus vidas, en sus familias por hacer eso. Porque nadie se muere por una circuncisión, al menos que tenga un problema de salud que tenga que ver con coagulación. Pero la circuncisión es muy importante porque la evidencia física de que usted está en pacto con el creador de los cielos y la tierra, el soberano rey, que le dijo a usted que usted se tiene que circuncidar si usted va a caminar en pacto con él. Pero inicialmente, si usted viene un Pesaj y usted no ha sido circuncidado, conmigo no hay problema, porque no se está sirviendo el Pesaj como tal. Pero luego que usted vaya entrando en entendimiento y vaya caminando en la Torah y vaya celebrando el Shabbat y vaya celebrando las demás festividades, en algún momento usted se tiene que circuncidar. Así que lo dejo ahí. Verso 43. No, perdón. Verso 49. Una misma ley, Torah, habrá para el nativo y para el prosélito que viva con ustedes. Todos los israelitas hicieron tal como ordenara Hashem a Moshe y Aarón. En efecto, así hicieron. Y ese mismo día Hashem sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, organizados en legiones. Por lo tanto, el Pesaj es muy importante. Es la primera festividad del año, empezando con el mes de Aviv. Es una festividad, es un jucar eterno. Ignorarlo voluntariamente conlleva a caret, ser cortado.
y hemos hablado de que eso significa que viene directo del cielo. 3 cosas que hay que comer en Pesaj. Lógico, de nuevo, no tenemos el cordero, pero ponemos una representación del cordero en el plato del ceder, que es un hueso. Pero originalmente es un Pesaj, el cordero de Pesaj, matzah, que es el pan sin levadura, y maror, que son las hierbas amargas. Y las hierbas amargas representan o simbolizan la amargura de la esclavitud. El pan sin levadura representa el pan de aflicción que se convierte en pan de libertad. Y cuando ellos pusieron la sangre en las puertas, eso representa el umbral. Recuerden que hay un pacto de umbral. Y lo que significa eso, que nadie que estaba adentro podía ser afectado por la muerte del primogénito. Estaban guardados, estaban cuidados por la presencia de Hashem. Y como les dije, ningún incircunciso puede comer el cordero como tal, pero sí puede comer los demás elementos de Pesaj. Y como le había dicho, la muerte de los primogénitos tiene que ver con retribución justa. Y Pesaj no tiene que ver con pecado, Pesaj tiene que ver con redención. Y estamos por celebrar Pesaj ya el día 1 de abril de este año, Dios mediante, a la puesta del sol. Es el día 15 de Aviv, día 14. Ya para el día 14 no debe haber ningún tipo de levadura en los hogares. Recuerden que la levadura representa influencia. Influencia, no es que represente pecado, representa influencia. Y la influencia puede ser positiva o puede ser negativa. Si es negativa, lo que se influye son cosas pues negativa o solamente pecaminosa. Si es una influencia positiva, lo que significa es que con un poquito, con una semilla, tienes un árbol grande. Con una semilla de fe tienes mucha fe. Por lo tanto, dependiendo del contexto, si la influencia es para bien o es para mal. En este caso, la levadura tiene que ser sacada porque el propósito es ese pan de aflicción que se convierte en pan de liberación, de libertad y humildad. Humildad muy importante. Servir al Señor con humildad es muy importante. Y dice en el verso 1 del capítulo 13. Hashem le habló a Moshe para que transmita a los israelitas y dijo, conságrame todo primogénito. Todo hijo mayor de los israelitas que abre la matriz de su madre me pertenece, igual que toda primera cría de sus animales. Y aquí lo que quiere decir es que todo persona, todo niño que nazca, que abre la matriz de su madre, es considerado un primogénito. Pero cuando es varón, el varón le pertenece a Hashem en el sentido de que recuerden que antes de que los levitas fueran asignados como los ministros para el templo y para el servicio a Hashem, el que hacía esa función era el primogénito de la casa. Pero luego eso es cambiado cuando ocurre lo del becerro de oro. Pero él dice, conságrame todo primogénito. Todo hijo mayor de los israelitas que abre la matriz me pertenece, igual que toda primera cría de sus animales. Moshe le dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salieron de la esclavitud en Egipto, pues con mano poderosa Hashem los sacó de aquí. Por consiguiente, no se comerá levadura. Hoy mismo salen en el mes de la primavera. Cuando Hashem te conduzca a la tierra de Cananita, Hitita, Emorita, Jivita y Ebusita, respecto de la que juró a tus padres que te entregaría, tierra de la que fluye leche y miel, deberás celebrar todo este culto en este mismo mes. 7 días comerás matzot y al séptimo día será festividad en honor de Hashem. Se debe comer matzot durante 7 días, no se debe ver levadura, ni se debe ver levadura, no se debe ver hametz, ni se debe ver levadura en ninguna de tus propiedades. En ese día le deberás decir a tu hijo, a causa de esto Hashem obró en mi favor cuando salí de Egipto. Estas palabras estarán como señal en tu brazo y como recordatorio entre tus ojos para que la Torá de Hashem esté en tu boca, pues con manos fuertes Hashem te sacó de Egipto.
deberás cumplir este decreto en su momento específico año tras año. En su momento específico dice Moed, Moed, que son los tiempos específicos asignados que Hashem ha determinado. No lo que yo digo, es lo que él ha dicho. Esos son los Moedim de él, que están Moedim, y dentro de esos Moedim hay festividades. Y están basados en el mes nuevo y la temporada. Y son cosas que Hashem me ha pedido. Entonces, con respecto a Pesach, son 7 días. Entonces, aquí cuando habla de que estas palabras estarán como señal en tu brazo entre tus ojos, es lo que literalmente en el judaísmo es lo que se llama el tefilín, que es lo que ellos se ponen, la cajita que se ponen aquí en la cabeza y se envuelve en el brazo. Es el tefilín que está asociado con cuando van a orar. Y el tefilín, en esa cajita lo que contiene es porciones, son pergaminos, así como en la mesusa, que está el pergamino con el Shema. En el tefilín tiene los siguientes versos: Éxodo 13, verso 1 al 10, y Éxodo, versos, capítulo 13, 11 al 16. Así que Éxodo 13, versos 1 al 10, y luego 11 al 16. En Deuteronomio 6, versos 4 al 9, y en Deuteronomio 11, versos 13 al 21, son los pergaminos que están incluidos dentro de las cajitas del tefilín. Y el primogénito, hoy día, como ya, al menos que sea el primogénito sea levita, si no es levita de la tribu de Leví, entonces todo varón primogénito es consagrado a Hashem y se hace a través de una ceremonia que se llama Pidyon Haben, que es donde se entrega una ofrenda, creo que son 5 shekels de plata, 5 shekels, y se le entrega al Cohen. Y cuando dice que el primogénito es redimido, es que como ese primogénito no puede servir en la función del levita porque no es levita, pues entonces como todos los primogénitos le pertenecen a Hashem, pero mi hijo que no es levita no puede servir como levita, por lo tanto entonces yo a cambio de él doy una ofrenda de 5 shekels y es redimido, lo que llaman redimirlo, pero es consagrado en el sentido de que fue el que abrió matriz, por lo tanto, pero no va a servir como levita, no va a tener función de levita o de sacerdote. Por lo tanto, hoy día, de nuevo, no hay templo, pero en algunos sitios donde hay un Cohen, en la congregación o en la comunidad o en la sinagoga, y hay un varoncito que es primogénito, hacen la ceremonia de Pidyon Haben, redención del primogénito. Y como dije, si hay Cohen, es al Cohen que le pertenece esa ofrenda y no a ninguna otra persona. Verso 11 del capítulo 13 dice: Cuando Hashem los conduzca a la tierra de los cananeos, como te ha jurado a ti y a tus antepasados, y te la entregue, deberás apartar para Hashem todo hijo varón primogénito, el que abre la matriz. Asimismo, todos los primeros machos que les naciesen a sus animales serán para Hashem. En el caso de un asno, por la primera cría, macho, deberás entregar un cordero o cabrito a cambio. O sea que el asno, el primogénito del asno, no se puede ofrendar, no se puede recibir como ofrenda porque no es un animal limpio, pero sí se puede redimir. Y dice, si no entregases el cordero a cambio, deberás decapitar al asno. O sea, si te nace un primogénito macho de una asna, entonces ese animalito hay que redimirlo con un corderito o un cabrito. ¿Y por qué? Los comentarios dicen que por qué con un asno, un primogénito del asno hay que hacer eso. Porque dicen que el asno fue el animalito que ayudó a el pueblo salir de Egipto con todas sus cosas. O sea, es como como decir, un reconocimiento de parte de Hashem. Pero si ese animalito no es redimido, entonces, pues, entonces hay que decapitarlo. Pero yo supongo que lo que hacían era conseguían un corderito y lo intercambiaban y ese cordero le era dado al sacerdote. Dice, también deberán redimir al primogénito varón de tus hijos. Cuando el día de mañana tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué es todo esto?
Entonces le responderás, con mano fuerte nos sacó Hashem de la esclavitud en Egipto. Y resulta que cuando Faraón se puso terco y no nos permitió salir, Hashem mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de los humanos hasta el primogénito de los animales. Y por eso mismo le ofrendamos a Hashem todos los machos primogénitos de animales. En cambio, al primogénito de mis hijos los redimo. Como señal, los redimos. Estas palabras estarán en ti como señal sobre tu brazo y como insignia entre tus ojos, porque con mano poderosa Hashem nos sacó de Egipto. O sea que los tefilín son un recordatorio del éxodo. Son un recordatorio del éxodo cuando Hashem sacó al pueblo de Egipto. Y literalmente, pues el judío lo hace así porque se pone los tefilín en su cabeza y en su brazo. Por lo tanto, cuando hacemos el ceder de Pesach, el librito que usamos, el sidur que usamos se le llama Haggadah o Haggadah. Y tiene que ver que Haggadah viene de una palabra, de un verbo en hebreo que tiene que ver con relatar, con contar. Porque el mandamiento es que le cuente a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a todas las generaciones lo que Hashem hizo. Por eso año tras año celebramos Pesach, que es la primera festividad del calendario hebreo, un recordatorio de las grandezas de Hashem cuando sacó a su pueblo de Egipto, la liberación, la redención que le dio al pueblo de Israel, sacando de la esclavitud literal del pueblo de Egipto. Y es recordarnos, y nosotros tenemos que ponernos en el lugar del pueblo cuando celebramos el Seder de Pesaj esa noche. Y en nuestro caso, nosotros no hemos estado literalmente en Egipto, pero sí hemos estado en esclavitud de nuestros pasados, de nuestros pecados, de cosas que no debimos haber hecho. Y muchas veces la maldad envuelve y enreda a uno, que entonces uno se vuelve esclavo a eso. Y eso es la redención que Yeshua ha hecho por nosotros. En ese sentido, Él es el Cordero. Y quiero compartir algunos versos en el Brit Hadashah. Si van conmigo, por favor, a Corintios. A Primeras de Corintios, capítulo 5, verso 7. Primeras de Corintios, capítulo 5, verso 7. Pablo está diciendo lo siguiente. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, de toda esa influencia negativa, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj es Mashiach. Ya fue ofrendado, bueno, no ofrendado, ya fue muerto por nosotros. Porque en sí Yeshua no es una ofrenda o un sacrificio. Yeshua libremente dio su vida. ¿Para qué? Destruir la muerte. El propósito principal de Yeshua morir fue destruir la muerte. Así que limpiaos pues de la vieja levadura, de toda esa influencia negativa que nos ha llevado a seguir haciendo cosas negativas. Vayan a Lucas. En Lucas capítulo 22, versos 7 al 20. Aquí está hablando de la cena que Yeshua tiene con sus discípulos. Y lo pueden leer completo, que habla de Pesaj. Entonces la pregunta es, ¿cómo Yeshua celebró Pesaj una noche antes? Si el cordero, si cuando él muere es cuando está ocurriendo que están degollando al cordero como tal, al cordero de Pesaj. Conforme a Josefo, me parece que Josefo menciona en que en el año en que Yeshua murió, porque Yeshua sabemos que murió durante una festividad de Pesaj, el año en que Yeshua murió hubo tanta gente en Jerusalén que el Sanedrín permitió comenzar a hacer desde un día antes, que viene siendo terminando el 13 y empezando el día 14, porque el 14 por la tarde era que se degollaba el cordero, que de una noche antes podía empezar a hacer el cordero, porque conforme a la tradición y la ley judía, uno puede celebrar festividades antes de la fecha, pero no después de la fecha.
Por lo tanto, que fue permitido, conforme al Sanedrín de ese año, poder hacer pesas, como que adelantarlo un poco, debido a la cantidad de gente y que sabían que toda esa gente no iba a dar tiempo a terminar el 14 por la tarde con todos esos corderos, porque hablan de que hubo más de 200,000 corderos ese año. Así que imagínense ofrendar tanto cordero en el altar, en el templo, a tiempo para que pudieran sentarse a comer ya el día 15, o sea, terminando el 14 y empezando el día 15. Otra opción, otra forma de ver es que Yeshua esa noche lo que comió fue el hagiga. Hagiga es la ofrenda o el animalito adicional al cordero, que viene siendo la carne principal, la comida, aparte del Pesaj, porque del Pesaj en sí no es el plato principal de carne, sino que es lo que se come después de la cena principal. Se come un poco de cordero cumpliendo con el mandamiento de la ofrenda de Pesaj. Así que así como explican Lucas 22, que lo pueden leer más adelante en sus casas. Y vayan a Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, verso 12. En Juan 8:12 dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para ver el contraste con toda aquella oscuridad y tiniebla que hubo en Egipto, que no podían verse uno al otro. Por lo tanto, aunque haya oscuridad alrededor nuestro, siempre la luz de Yeshua es la que debe alumbrar a nuestras vidas, porque Él dice que su luz es la que da vida, porque Él es luz y Él es vida. Y al verso que quiero que mencioné antes, Juan 1:29. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Yohanan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí, lo voy a leer como está traducido, puesto aquí en la Reina Valera. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero que nada, lo más probable es que eso sea una mala traducción y que no diga Cordero de Dios. El Moré Edgar Ramos dio un estudio excelente sobre eso mismo eh, hace ya, creo que el año pasado, y se encuentra en el canal de él, que se llama Los Días del Mesías, en YouTube, que el título me parece que era Siervo Sufriente, porque lo que cabe ahí correctamente es, he aquí el siervo sufriente que quita el pecado del mundo. Porque no podemos mezclar el cordero, o sea, en el sentido de que personas que escucharon eso asocian ese cordero con Pesaj, porque el cordero con lo más que se asocia con Pesaj. Por lo tanto, Yeshua sigue nuestro Pesaj en el sentido de que nos dio redención, porque Pesaj tiene que ver con redención y no tiene que ver con pecado. Pero aquí Juan está diciendo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está incorrecto, porque ninguna ofrenda en el templo que era para pecado consistía de un cordero macho. Ninguna. Lo pueden buscar, lo pueden leer, lo pueden validar. Si usted ha estudiado el templo, en ningún momento se ofrendaba un cordero macho por ninguna ofrenda que tuviera que ver con pecado. Vaya al libro de Levítico, comience con el libro de Levítico, ahí están todas las ofrendas. Y usted va a ver y leer que ninguna ofrenda que tenía que ver con pecado se daba un cordero macho. Pero la mejor traducción sería, he aquí el siervo sufriente, y eso lo vemos en Isaías. Vayan a Isaías 53, que es el capítulo del siervo sufriente, versos 7 y 12. En Isaías 53, verso 7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Se acordó aquí en el sentido de humildad, de que no habló, de que no dijo nada, que fue humildemente. Y el verso 12 dice,
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pero no fue a la cruz como cordero que quita pecado, fue al madero como siervo sufriente, que dio su vida, que murió para que tuviésemos vida eterna. Porque el cordero de pesas no tiene nada que ver con pecado. Sí tiene que ver mucho con redención, con liberación, pero nada con pecado. Y en ningún momento se ofrendaba un cordero macho para como ofrenda de pecado, conforme al sistema levítico y conforme a toda la ofrenda que se hacía en el templo. Por lo tanto, Yeshua sí es nuestro Pesaj, pero asociado con redención, con liberación de la muerte, porque ¿qué hizo la sangre del Pesaj? Que la muerte no entró. ¿Qué hace Yeshua? Que no permite que la muerte sea eterna para nosotros, sino que la vida, tengamos vida eterna, no muerte eterna, sino vida eterna. Por lo tanto, es bien importante que entiendan esa diferencia, que Yeshua es cordero de Pesaj para redención, pero no para pecado. Por lo tanto, eso fue mal traducido, porque Juan, siendo sacerdote, se sabía muy bien las instrucciones y las reglas de la Torá con respecto a la ofrenda Pesaj y las demás ofrendas. Por lo tanto, él no pudo haber dicho eso. Eso tiene que ser una mala traducción. Siervo sufriente, sí, pero cordero y pecado no van. Así que los dejo con eso, que espero que hayan entendido y repasen, si es posible, repasen todo lo de Pesaj, porque ya pronto estaremos por empezar Pesaj. Y el calendario que usamos es el calendario que comienza con el mes de Aviv o Nisan. ¿Ok? Así que muchas gracias.